Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Brum Podcast. Martín, no tuvimos episodio la semana pasada porque estábamos tratando de descifrar qué es lo que se supone que tiene que ser un podcast de Fórmula 1 cuando no hay Fórmula 1. Martín, ¿tú tienes la respuesta a esa pregunta? Sí, la respuesta es sencilla. Nos tomamos una semana de vacaciones, que es lo mismo que estar haciendo todo. Nos fuimos a la playa, nos patinamos la plata que farmeamos toda esta primera mitad del año. Pero bueno, se terminó la joda, se terminaron las vacaciones, Manu, vamos a laburar. ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo único que podemos hacer es hacer un review de la primera mitad de la temporada, y en el caso del episodio de hoy vamos a hacer un review de los pilotos. Vamos a irnos piloto a piloto, evaluar los resultados que tuvieron durante la temporada y darles una puntuación, nuestra opinión y una puntuación de ese piloto. El famoso del 1 al 10. Y bueno, arranquemos, vamos de abajo para arriba, ¿te parece? Creo que tiene más sentido. Arrancamos con lo peorcito. Arrancamos con lo peorcito entonces. Último, el puesto 21, porque tenemos 21 pilotos oficiales esta temporada, está Jack Doohan, quien compitió en 6 carreras, se retiró en 2, no sumó puntos y por mejor posición está por debajo de Colapinto. ¿Qué hay que decir de Doohan? Primera, no sé, ¿cuáles son tus palabras al respecto? Mis palabras de Doohan son: no merecía morir tan joven, no fue su culpa que hubiese alguien con tanto marketability en el banco. Fue víctima de eso, pero la verdad es que a pesar de sus malos resultados y los errores son errores normales de cualquier rookie, no fue un mal rookie, no fue tan malo como lo pintaron, Martín. Yo con lo que me quedo es que no sé si te acordás de que en los momentos, en las primeras 3 carreras que sí terminó Australia, no hay excusa, ¿no? Chocó como boludo, pero te acordás que era como quedó a 15, a 20 segundos de Pierre. Eran carreras normales de un rookie, y a mí me quedó con esa sensación. No hizo nada malo, y justo el primer fin de semana donde parecía que había entrado en ritmo, que le había ganado la qualia a Pierre en Miami, fue justo su último fin de semana. Tuvo la mala suerte de chocar con Lawson, pero bueno, eso. Sí, coincido con vos. Lo echaron más rápido de lo que merecía, pero bueno, así de duro es Alpine, ¿no? Sí. Dicho eso, ¿qué puntuación le darías a Doohan en esta temporada? Yo le hubiera dado un 4 en esas carreras, porque a pesar de que tuvo los 2 retiros, especialmente el de Australia fue muy malo, un choque en la lluvia. Para mí un 4, porque para ser un rookie mínimamente estaba cerca de cumplir. Sí, de acuerdo. Yo le daría más un 5. Porque estaba manejando el auto que objetivamente en la primera mitad del año fue el peor auto y ha sido el peor auto de la parrilla, aunque nos engañaron en Bahrein, haciéndonos creer que iban a tener mucho mejor paquete del que finalmente tuvieron. Sí, y bueno, y hablando de peor auto, justamente el siguiente piloto en las posiciones, ¿no? Víctima. Es la siguiente víctima, Franco Colapinto, también víctima de ese Alpine. Mira, yo no quiero entrar en modo depresivo. Estamos empezando el episodio, así que te tiro la pelota, por favor. Déjamelo a mí. Ok, tuvo en Gran Bretaña tuvo un did not start. Su mejor posición ha sido 13 en un par de ocasiones. Rendimiento, se esperaba mucho de Colapinto, a diferencia de Doohan, porque Colapinto ya había enseñado cosas el año pasado en el Williams. Sin embargo, este Alpine no tiene nada que ver con ese Williams. Colapinto ha cometido errores más groseros que los que ha cometido Doohan, muy probablemente. Y está siendo víctima de una presión mental bastante fuerte que él se pone sobre sí mismo y que tiene la lupa encima, porque por él sacaron a otro piloto y no están viendo una mejora con respecto a ese piloto que sacaron para montarlo a él. A mí lo que me da más la sensación es de que siento que como que Williams no sé si la palabra es protegía, pero Williams es un equipo donde tanto los pilotos como los ingenieros, como el management desde arriba estaban acostumbrados a tener pilotos jóvenes, ¿no? Que sean sus primeros pasos en Fórmula 1, ¿viste? Babies, first steps. Y a Colapinto lo trataban con la experiencia que ellos tienen en eso, ¿no? Y se lo sentía más cómodo, y con los errores era como más similar a lo que le pasó a Kimi Antonelli. Alpine es completamente lo contrario, ¿no? Es como que cualquier error se siente como que es el fin del mundo, te arruina el fin de semana, cualquier contacto, cualquier ida al pasto, cualquier pasada de pista, y siento que esa presión le está pasando factura. Por momentos parece que le agarra la vuelta al auto, ¿no? Que es competitivo. Tuvimos Austria, que era objetivamente más rápido que Pierre, ¿no? Tuvimos ciertas carreras donde era más rápido que Pierre, pero en general muy negativo, creo yo, lo que vimos de Colapinto, hasta ahora, que esperemos que remonte en la segunda mitad del año. Sí, justamente el problema del ambiente que hay en Alpine es que donde estás en un equipo en el que sacan después de 6 carreras a un rookie sin nada de experiencia en Fórmula 1, cualquier otra persona está en riesgo por cometer errores. Incluso si no es un rookie, o incluso más si no es un rookie. En el caso de Colapinto, a ver, tiene el apoyo que tiene, creo yo, de su afición, está pesando bastante, y una confianza que tiene Briatore en él. Recordemos que Briatore a veces ve cosas que los demás no ven, y si no, pregúntenle al nano /nono.
Pero bueno, sí, es un momento de que este parón de verano para Franco haya sido para reflexionar y tratar de encontrar eso que le está faltando para poder mostrar lo que sabemos que es capaz, porque ya lo demostró con Williams el año pasado. Pero coincido en el hecho de que Alpine no maneja a sus pilotos de la misma forma que los maneja Williams, porque es un poquito es como lanzarlo al Coliseo, básicamente, contra los Leones. Sí, sí. Sí, lo mandaron al muere. Y bueno, mandémoslo al muere. Del 1 al 10. Sí. O no, mejor dicho. No. Sí, yo le daría un 4. No. Sí. No, yo le voy a matar, hay que ser sincero. Estoy entre un 2 y un 3. ¿Se puede un 2.5? ¿Se aceptan decimales? Se aceptan decimales. Porque sí. creo yo de que de las dos carreras donde objetivamente era más rápido que Gasly, en una se arruinó solo, que fue en Austria, y en la otra es como que igual terminó a pie 18. Entonces es como que... Sí, complicado. Complicado el año para Franquito. Y bueno, el siguiente piloto en la tabla de clasificaciones, Oli Berman, que es el primer piloto en esta lista que tiene puntos, tiene 8 puntos. ¿Cómo evaluamos 8 puntos, sí. a este rookie? A ver, personalmente creo yo de que hubo momentos donde parecía, había arrancado con de todo, ¿no? Las primeras 4 carreras en 3 sumó puntos, en China, en Japón y en Bahrein. Había arrancado muy... Esos son sus 8 puntos, ¿no? Todas al principio. Y más allá de esas carreras hubo otras donde no sumaba puntos, como por ejemplo fue, creo que en Mónaco, donde estaba adelante de Ocon, ¿no? Y había carreras donde parecía que objetivamente era más rápido que Ocon. La diferencia es que creo que en la segunda mitad de la primera mitad, o sea, el segundo cuarto, digamos, Ocon encontró el ritmo, creo que le encontró la vuelta al auto y justo agarró el punto de consistencia en carreras donde el auto estaba para sumar puntos y sumó el triple de puntos de lo que tiene Berman. Así que eso, creo que Oli arrancó bien, pero está en un bajón. Hubo carreras donde cometió muchos errores muy graves, como por ejemplo Gran Bretaña. Así que eso es como agridulce, ¿no? Parecía que arrancaba bien, pero ahora está en un bajón y veremos cómo llega a la segunda mitad del año. Yo creo que el rendimiento de Oli Berman, más que estar relacionado con el hecho de que es un rookie, que lo es y que comete errores, que los comete, quizás está muy ligado al rendimiento poco consistente que ha tenido el Haas. En general el Haas es un auto que nunca sabes cuándo va a estar, sino que de repente aparece. Y cuando aparece, Oli Berman está un poco allí para capitalizar. A ver, si analizamos los resultados al principio parecen como muy all over the place, pero luego tuvo una consistencia bastante buena, porque tuvo como que un puesto 14, un 8, después tuvo 10, 10, 13, 17, 12 y luego empezó con 11, 11, 11, 11. O sea, llegó en el límite de los puntos en casi todas las últimas carreras. En Hungría se tuvo que retirar, pero en general creo que es un año bastante estándar para un rookie, el que está teniendo Oli Berman, que es un rookie que tuvo un par de carreras el año pasado y eso le ayuda también. Tiene el respaldo de Ferrari, no tiene la presión mental que puede tener un Franco, que tuvo un Doohan. Y creo que no le está yendo mal para hacer su primer año, considerando la herramienta que tiene en las manos, que es este Haas, que no es el mejor Haas de los últimos años. Claro, por ahí yo estoy pecando un poquito, ¿no? De juzgar con el... O sea, recency bias, ¿no? Digamos, ¿no? Como que lo más reciente, los resultados por ahí son más negativos que al principio, entonces eso como que me la baja. Personalmente yo creo que el error de Gran Bretaña es bastante inaceptable, por más rookie que seas. Entonces esas cosas es como que lo manchan un poquito. Así que yo le voy a tener que bajar un par de puntos. Aún así yo creo que es un sólido 5 de 10. Es típico de rookie y por momentos un poquito más, digamos, como que muestra que tiene potencial a futuro. Claramente va a ser un piloto que puede llegar a tener éxito, pero tranquilamente puede terminar siendo el próximo Hülkenberg. Entonces es como que 5, prefiero ser precavido. Yo le doy un 6 porque no tiene un compañero de escudería fácil. Ocon no es un compañero de escudería sencillo de tener, especialmente para un rookie, y creo que ha resistido bastante bien la presión. Creo que se está ganando mantener ese asiento para el año entrante, entonces creo que eso demuestra que está haciendo un trabajo dentro de sus posibilidades bastante bueno. Y bueno, hablando de presión por parte de los compañeros, alguien que yo no me acordaba que estaba tan abajo, Yuki Tsunoda, puesto 18 con 10 puntos. Si hay alguien que no me esperaba acá abajo era Yuki. No, pero la cantidad de puntos que ha hecho en Red Bull es no hizo ninguno. No. A ver, tiene un par de P10, o sea, tiene algo ahí, ¿no? No, pero el tema, ¿cómo juzgamos a Yuki? Porque sabemos que el auto es parte del problema. O sea, ya quedó claro. A ver, con Lawson, mientras Yuki, claro con está fácil, o Tsunoda. sea, mientras Yuki estuvo en Racing Bulls, en B-Carb, en Alpha Tauri, como lo quieran llamar,
estaba rindiendo en la medida del auto. Sí, 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 sí. Estuvo bastante bien, estuvo bastante sólido, demostrando que sigue siendo el Yuki de siempre. En lo que le subieron al Red Bull es como que entró en una decadencia total. El auto está inmanejable para el segundo piloto de Red Bull. Ya está inmanejable para Max Verstappen también el auto. Entonces es difícil juzgar a Yuki por los resultados que ha tenido en Red Bull. Porque no son distintos a los que tuvo Checo Pérez ni a los que tuvo Lawson. Entonces no sé si es el piloto o realmente es el auto en este caso. Entonces yo culparía más al auto que a Yuki. O sea, es culpa del auto, pero cuando venimos de un Checo Pérez que la verdad es que metía el auto en el top 10, y a pesar de que a veces se quedaba fuera en Q1 y Q2, más de la mitad de las veces, eventualmente llegaba a los puntos. Y mientras tanto, Yuki, si bien aparecía al principio, ¿no?, que podía llegar a tener ritmo en Japón, en Bahrein, amagó, la realidad es de que no le da. Entonces yo creo de que eso lo tira un poco abajo. Estoy seguro que lo volvés a poner en V-Carb y en 3 fines de semana tipo está sumando puntos y peleando por podios en ese auto porque está mejor que el Red Bull. Pero para ser un piloto La número 2 de prueba de Red eso Bull... es dónde está Lawson. Claro, exacto. Pero bueno, si hay que jugar por lo que vemos a Yuki, no le puedo dar más de un 4. Same, ahí sí coincidimos completamente. Un 4 para Yuki porque Primero se esperaba mucho de él. Se esperaba mucho de él. Sí. A ver, yo le tenía mucha fe a Yuki, todavía le tengo fe. Creo que si el equipo arregla los problemas de configuración del auto para hacerlo un auto manejable para él, creo que podemos ver al Yuki y el potencial que realmente Yuki puede tener. Dicho eso, creo que la llegada de Lohan Mekis va a ser buena para él. Sobre todo si terminan por decidir algo inteligente como darle estabilidad a la alineación de pilotos al menos durante el año 2026 para poderle dar el tiempo que merece como para tratar de demostrar algo en ese asiento. Veremos. El que sí está demostrando y mucho, la verdad es que especialmente el último puñado de carreras es Gabriel Bortoleto, que está P17 con un Sauber con 14 puntos, pero la verdad es que si vemos las performances en las últimas 4 o 5 carreras, te diría que es un piloto top 10 básicamente. ¿Por dónde arrancamos con Bortoleto? Porque arrancó el año muy flojo, pero era todo del Sauber. Y ni bien el Sauber encontró el ritmo en España, estuvo ahí Bortoleto. No, lo de Bortoleto es el rookie con la mayor curva ascendente de este año. Es impresionante porque le dieron al principio de año una herramienta con la que no podía hacer absolutamente nada. Con ese auto no se podía luchar por absolutamente nada. Era objetivamente el peor auto de la parrilla. Y eso es decir mucho porque también está Alpine. En las primeras carreras el Sauber estaba nowhere. Llegó Binotto. Llegaron las mejoras, llegaron las reformas, el auto empezó a estar allí y tan pronto tuvo un auto competitivo, no ha hecho sino demostrar por qué está en la Fórmula 1 y esa consistencia que lo caracterizaba en categorías anteriores. La verdad es que Gaby está haciendo un trabajo excepcional, tiene la ventaja de que tiene un compañero de equipo bastante experimentado, con el que desde afuera pareciera que tienen una excelente relación y estoy seguro de que si esa relación está así de bien, lo debe estar ayudando bastante Nico en su proceso de desarrollo. Además, qué padrino tiene Gaby, Martín. Sí, no olvídate. Tanto entre Fernando y Hülkenberg, la verdad que lo deben mimar con de todo. Y eso es lo que vos decías que, por ejemplo, Berman probablemente no tiene. No sé qué tanto ayudará a Ocon, no sé qué tan divididos serán los garajes, pero si hay algo que estoy seguro es que Hülkenberg le debe pasar absolutamente toda la data a Bortoleto, al punto de que Gabriel le ha ganado un par de qualis y todo, ¿no? Tipo, se metió ¿cuánto? 2 o 3 veces ya en Q3. Lo vimos peleando con Fernando Alonso en pistas, señores. O sea, es bastante lo que está haciendo Gaby con un Aston Martin. Es una locura. Carrerones. Austria, Bélgica, Hungría P6. La verdad es de que para el auto que tiene y el piloto y el rendimiento que se esperaba de él, pero súper sobresaliente. Para mí uno de los 2 rookies del año. Yo no lo veía con puntos al juzgar cómo estaba el Sauber, y no por él, por el Sauber. Claro. Pero el Sauber estuvo y él no lo ha desaprovechado. Ha tenido una excelente temporada. Sí. A ver, al principio teníamos otro rookie como en la posición de oro de los rookies, pero ahorita creo que Bortoleto es el rookie del año. En este momento sí, en las últimas en este momento del calendario. Sí. Claro. Al principio de año teníamos otra figura, pero ahorita para mí Bortoleto es el rookie del año. Coincido. Y por eso yo le tengo que dar, la verdad es que por cómo va el año es, no sé si 7 u 8, 7.5. Yo le doy un 8, sólido y sin dudarlo. Sí. Sólido, está en un Sauber. A ver, me voy a poner españolete.
como dijo Alonso, si fuera británico, llegando sexto en un Sauber en Hungría, estaría en las portadas de todos los periódicos, Martín. No, literal, cambiaban la portada del juego para ponerlo a Bortoleto ahí enfrente. Sí. Entonces sí, por eso le doy un sólido. Sí, tenés razón, vamos a darle el 8. Sí. Se lo merece. Además que tampoco cometió ningún error tipo completamente grosero como sí lo cometieron absolutamente todos los otros rookies, incluyendo Alonso. Entonces es como la solidez hecha piloto. El que no merece mucho por la posición en la que está es el siguiente piloto de la tabla, Martín, a Carlos Sainz. Qué equivocados estábamos con la llegada de Carlos Sainz a Williams, Martín. No, sí, te iba a decir. Creo que es de las decepciones más grandes del año. P16 con 16 puntos. Y por debajo de pilotos de los cuales no se esperaba absolutamente nada, ¿no? Que ya lo la vamos a ir nombrando. paliza que le está dando Albon a Carlos Sainz en Williams es inesperada completamente. Sí. Yo creo que el problema de Carlos es, si vos ves, tipo, más de la mitad de las carreras terminó en los puntos. Que con un Williams, si vos me lo decías ayer, tipo, no te lo creía, parecía una locura. El problema es de que cuando él mete el auto en los puntos, es 1 o 2 puntos, y mientras tanto Albon te mete un P6, un P5, y en esa les afanó, ¿no? Carreras como Miami, por ejemplo. Entonces, creo yo de que Carlos no es que está teniendo una mala performance, creo que le costó más de lo que esperábamos adaptarse al auto, pero definitivamente no le está sacando todo el provecho, ¿no? Y creo que ese es el problema de Carlos en este momento. Yo me acuerdo que cuando Carlos llegó a Ferrari, su primer año fue bastante decepcionante. Carlos Sainz le costó muchísimo adaptarse al auto, fue duramente cuestionado por la prensa británica, por la prensa italiana, por todo el mundo, y al principio él decía, es que el auto no se adapta a mí. Claro, el auto no se va a adaptar a ti, tú te tienes que adaptar al auto. Y eso es lo que en ese proceso está Carlos ahorita. Claro, luego de su primer año en Ferrari, luego demostró que era un piloto sólido. A lo mejor no tenía el potencial que parecía tener en ese momento Charles, pero era un piloto que quieres tener en tu equipo si eres un Williams, por ejemplo. Si ese Carlos no llega en 2026, ya no va a llegar. Entonces, que siga cometiendo los errores este año, que este año, como James lo ha dicho públicamente, se permite todo, pero necesita urgentemente encontrarse con cómo manejar ese Williams, porque Albon está demostrando de que ese auto al principio, cuando era un auto más competitivo, cuando era sólidamente el quinto auto de la parrilla, lo metía donde tenía que estar el Williams. Entonces es algo que Carlos no ha podido hacer, y ahorita el Williams no es que empeoró, es que los demás mejoraron mucho más de que ellos, y ellos se ve que abandonaron completamente el desarrollo de este auto en miras a 2026. Claro. Y bueno, sí, como yo creo que esa es la diferencia, de que había carreras donde Ocon Albon estaba metiendo el auto en P5 y Carlos en P9, P10. Pero aún así, o sea, se esperaba más de Carlos, pero creo que no es tan desastroso, por eso le voy a dar un 5. Creo yo de que si no fuera porque justo lo agarró Albon en literalmente su mejor año, hubiera sido un año más del montón, un excelente año o un buen año de transición en un nuevo equipo. Así que eso, para mí el 5 está bien. 5, totalmente de acuerdo. El siguiente piloto, Martín, ha tenido el comeback más espectacular e inesperado de esta temporada, porque vino del desastre de la nada a un como que no era tan malo, ¿no? Y es Liam Lawson. Liam Lawson, que está de 15 con 20 puntos en el campeonato, empatado con Pierre Gasly. Tuvo un inicio de temporada absolutamente desastroso. Yo pensaba que no iba a terminar el 2025 subido en auto. Sí, no, yo pensé de que ni bien le daban la superlicencia a Lindblad, de que la cabeza que iba a caer era la de Lawson, claramente. Pero la verdad es de que de Mónaco en adelante, Mónaco fue el antes y el después, ¿no? Fue el punto de inflexión, sí, porque Mónaco, la verdad es que ejecutó la estrategia perfecta. Mónaco te permite ese tipo de cosas. Para los que no se acuerdan, que fue cuando frenó a todos para que Hadjar se escape, y después Hadjar le devolvió la gentileza, y básicamente Lawson en 4 vueltas sacó más de 20 segundos, hizo la parada, se fueron los dos, y la verdad es que creo que mentalmente se notó de que necesitaba eso, ¿no? Necesitaba una buena carrera, y a partir de ahí sexto en Austria, octavo en Bélgica, octavo en Hungría. La verdad es de que está corriendo por encima de lo que cualquiera hubiera esperado, ¿no? Y es por eso que siempre hablamos de los rookies. Tenés que darle tiempo. Fíjate que Lawson recién está pasando su carrera número 20, ¿no? Tipo, está llegando a lo que sería el total de una temporada, porque tuvo muy cortada su carrera en los primeros 2 años donde compitió. Entonces, vos fíjate cómo
llega el equivalente de terminar su primera temporada y empieza a rendir, empieza a entender el auto, empieza a entender las estrategias, no empieza a gestionar mejor, a saber cómo atacar. Y nada, Lawson está demostrando que si le das tiempo a un piloto, el piloto te responde. Y acá está. ¿A quién le ganó en Hungría? ¿A quién le ganó en Hungría? ¿A quién era? ¿Alonso? No, A quién te Maximilian Verstappen. Ah, bueno, sí, Verstappen Hungría. quedó noveno, claro, quedó noveno Verstappen, tenés razón. Sí, sí. Lo cual demuestra el mal momento que está pasando el Red Bull y el buen momento que está pasando el B-Carb. Porque el B-Carb es más una evolución directa de ese Red Bull dominante del 2023 y no ese monstruo del 2024 que terminó por... Bueno, sí, le dio el título a Max, pero a Checo lo dejó en la nada y allí comenzó a tejerse esa maldición del segundo asiento de Red Bull. Pero en V-Carb, básicamente, Lawson, ahorita que ya se encontró con el auto, ya recuperó la confianza, que fue lo que le pasó en sus primeras carreras en V-Carb. Y ya este es el Lawson que siempre quiso ser y que está demostrando que sí podía ser. Claro, es que si vos, mira, antes de Mónaco, vos me decías que íbamos a llegar al parón de verano y teníamos a Lawson a 2 puntos de Hadjar, yo no te creía, porque hasta ese momento Hadjar era el rookie del año, estaba sumando puntos en casi todas las carreras y ahora están virtualmente empatados, lo cual es una locura, ¿no? Así que eso, excelente año de Lawson, en la segunda mitad, las primeras 6 carreras fue un desastre y es por eso que le tengo que dar un 6. Porque arrancó mal, muy mal, lo echaron en 2 carreras semi-justificado de Red Bull, claramente no estaba a la altura, pero ahora está empezando a entrar en ritmo y no me sorprendería que termine peleando por top 10 el año. Puede ser, es posible. Y el otro que ha sido, es una locura porque con el auto que tiene donde está empatado en puntos con Lawson, es Pierre Gasly que está de 14 en el campeonato. Antes de ir a Pierre no le diste tu voto a Lawson. 6.5. 0.5 más de lo que le diste tú. Ahí vamos. Me parece la primera carrera fue bastante cheto. Ahora por sí. ese comeback. Por ese comeback sí, Está empezó bien. mal, pero la verdad es que el comeback fue for the ages. Ahora sí, bueno, Pierre, ok. Pierre ha tenido probablemente el peor auto que ha conducido en su carrera, me atrevo a decir. Sí. ¿O ha tenido alguno peor? No. No ha tenido ningún auto peor. La verdad es que este debe ser el peor, sí. Lo metió séptimo en Bahrein y en adelante donde le pudo sacar algún puntito, por ejemplo en Gran Bretaña con la lluvia, logró sacarle un sexto lugar, 8 puntos y con eso está en de 14. 14, 13, Sí. de 14. A ver, esos puestos que logró tanto en Bahrein como en Gran Bretaña son el equivalente al podio que hicieron en Brasil el año pasado. Inesperado, de la nada, esto es puro piloto, básicamente. A mí lo que me sorprende, más allá de que tiene esas 4 carreras donde terminó en los puntos, es el hecho de que la mitad de las carreras llega a Q3, lo cual es ridículo. Y después en carrera siempre se cae, lo cual demuestra de que el auto es efectivamente malo y que simplemente Pierre a una vuelta de alguna manera lo logra meter en una ventana de rendimiento que ningún otro piloto pudo, ni con Lapinto ni Duhan, y por eso saca provecho. Y muchas veces esa track position inicial es lo que le termina poniendo, ¿no? Chances de capitalizar errores de otros, o como en Gran Bretaña, ¿no? De ponerse en una posición cómoda en pista y mantener la pelea por los puntos. Pero sí, no, la verdad es que es un año de Pierre que no sé si es el mejor año de su carrera, pero definitivamente hay carreras que yo te diría de que está por encima del auto, lo cual es sorprendente. No muy pocos autos pueden hacer eso. Así que para mí... Esa es la medida de un piloto. Es cuando, por ejemplo, es lo que decimos de Max está muy por encima del auto. En este caso, Pierre está muy, muy por encima del Alpine que tiene ahorita en las manos. Sí, sí. Y ha tenido una excelente temporada. Quiero ver a Pierre con un motor Mercedes. A ver qué le puede extraer a ese auto. Veremos el año que viene, ¿no? También o sea, son autos completamente distintos, ¿viste? De cabeza los pilotos, los cambios de generaciones no les cambian. Pero Pierre está en el pico de su 100 carrera. caballos más no le caen mal a ningún piloto. No, obvio. Claramente está en el pico. Y el motor Renault, el motor Mercedes, sí. Sí, no, el motor Renault es horrible. Pero veremos qué es lo que hace Alpine, qué es lo que cocinan para el año que viene. Pero este año la verdad es que bien, sobresaliente por encima del auto. Para mí es un sólido 8 también. Creo que es un... 8, sí, coincido. Sí. Me parece, me parece una nota válida. Y en la siguiente posición, en la posición 13, tenemos al rookie de la primera mitad del año, Martín. El rookie del primer cuarto. El rookie del free score. Bueno, de la primera mitad de esta mitad. Claro, la mitad de la mitad. A ver, después de cómo empezó Australia, nadie daba un peso un centavo por Isaac. Helmut marca un poco más y lo echa con esas declaraciones de "Ay, cómo vos llorar, no es de hombre llorar", qué tipo de... No. Bueno, a ese sí lo tienen que echar, pero eso es otra conversación mucho más compleja y distinta. Pero bueno, ese inicio en Australia desastroso y de repente tenemos a Mr. Consistency peleando con Hamilton en una carrera, con un Mercedes en otra.
una locura absolutamente lo que logró Hadjar. Y una locura porque también tenía en la primera mitad del año sentado al lado a Yuki Tsunoda con bastante experiencia. Luego tiene a Lawson. Y fue el comeback de Lawson lo que lo puso de segundo, en este caso, en estas últimas 2-3 carreras en el equipo. Pero fuera de eso estaba haciendo un año espectacular, Sí, Hadjar. Piloto con muchísimo potencial. Es raro, porque de Hadjar no esperábamos absolutamente nada, esperábamos como muchos errores, ¿no? Como que le cueste mucho, y arrancó lo contrario, ¿no? Como que arrancó extremadamente bien. Pero yo me acuerdo Canadá, por alguna razón se le pincharon los neumáticos, fue el primero en pinchar los neumáticos, o sea, no pinchar literal, ¿no? Sino tener ese bajón de rendimiento. Y desde ese entonces es como que le está costando mucho gestionar las carreras. No sé qué pasó, hubo un clic en Canadá, no lo entiendo, pero estoy seguro de que él claramente es el mismo piloto, pero la gestión de carrera lo está matando. De Canadá en adelante no sumó puntos y tiene un 16, un puesto 20, el retiro, ¿no?, en Gran Bretaña, que se lo llevó puesto a Kimi Antonelli. Así que eso, no sé qué pasó, pero hay algo que claramente cliqueó, o sea, descliqueó en ese auto, y es por eso que le vamos a tener que bajar un par de puntos, ¿no? Porque eso Bortoleto no lo tuvo, por ejemplo. Entonces, algo que parecía ser el rookie del año termina siendo hasta ahora como un poquito más gris la situación, ¿no? Sí, bueno, creo también, defendiendo un poquito a Hadjar, Martín, que cuando empezó la temporada y Hadjar estaba metiendo esos resultados bastante buenos, el Vickers como tal era un auto que si el Williams era el quinto, el Vickers probablemente era el sexto auto de la temporada, y no es el caso en este punto del desarrollo. Vickers se está quedando un poquito atrás, y obviamente que si no tienes un auto tan competitivo te cuesta más meterlo en puntos, te cuesta más, porque además la parrilla está muy cercana, es algo que no dijimos, pero tenemos clasificaciones en donde del primero al 20 no hay un segundo, en donde en la Q3 se quedas afuera por milésimas, y es una presión bastante fuerte para un rookie lidiar. Sí, ha habido algo como que un bajón de confianza que ha tenido a lo mejor Hadjar en esas carreras, pero también creo que no tiene el auto tan competitivo como lo tenía previamente. Si lo comparamos con Lawson, sabemos que el auto sí está para entrar en puntos, pero en circunstancias bastante específicas. Igual creo que se le permite un bajón a un rookie como Hadjar. No es imperdonable, y creo que a lo mejor sí puede tener un comeback a fin de año. Otro que me sorprendió bastante de Hadjar, perdón Martín, es en cómo empezó con 0 skills en PR y ahorita es la estrella de las redes sociales. Bueno, no sé si eso también forma parte de su desarrollo. Claro, bueno, sí, no sé si la estrella, es un show sí, verlo en redes sociales. Tiene una imagen ahora. Sí, ahora tiene personalidad, que no tenía personalidad, creo que lo llegamos a discutir entre tú y yo. Pero ahorita sí, se ve que lo están trabajando desde todos los ángulos, no solamente desde el ángulo de piloto, sino también de ese lado político y ese lado de relaciones públicas que también tiene que tener un piloto, y eso forma parte también de su crecimiento. Dicho eso, yo a Hadjar, que hubiese sido perfectamente un 8 como Bortoleto si hubiese continuado como estaba, yo lo bajaría ahorita como a un 6.5 porque espero más de él. Para mí es un 6 porque ya te digo, la gestión de carrera en las últimas 5 o 6 carreras fue completamente atroz. Si están al pedo, vayan a ver el resumen de Canadá y miren cómo él pierde rendimiento con los 2 neumáticos 5 vueltas antes que cualquier otro piloto. Y no fue la única carrera que le pasó, le viene pasando en casi todas las carreras últimamente. Y justo coincide con que Lawson está demostrando que el auto sigue estando para pelear puntos. Entonces, le tengo que sacar puntos, yo voy con un 6. Vale, yo le doy ahí un 6.5. Y luego tenemos uno de los mayores misterios que ha tenido la humanidad desde el Big Bang. Sí, ya no sé qué hacer con este chabón. ¿Qué carajo hace Lance Stroll en este puesto, Martín? ¿Cómo es que tiene la misma cantidad de puntos que Alonso? ¿Tú me puedes explicar? Porque yo no entiendo. Básicamente, las 2 primeras carreras fue Strollena. No sé si te acordás, Australia, P6 en la lluvia porque sí, Stroll en la lluvia. Sí. China, que lo metió noveno porque ese día le dio ganas de manejar. Desapareció todo el año. No, pero también pasó que ese fue el fatídico día de la sanción doble de Ferrari. También, claro, sí. Y terminó entrando en puntos, sí. Ajá, pero, claro. Pero bueno, no quita que China fue un buen fin de semana para él. Y después desapareció todo el año. Y después mágicamente llovió en Gran Bretaña. ¡Pum! P7. Y lo tenés. No, ya no sé qué hacer con este chavo. No lo entiendo, boludo. Y sí, es una locura porque sí, hace como que de repente te mete el auto en puntos y el resto de la temporada es un puesto 20, 17, 16, 16, no, es 15, horrible, 16, es 17, malísimo, 14 es chotísimo. Y de repente séptimo. Claro, y te mete 2 séptimos encima, porque no es solamente Gran Bretaña. En Hungría corrió también, como, se le ocurre, es como Chile, no sé, Stroll sabemos qué es esto, aparece 1 o 2 veces al año, este año apareció 4 y gracias a eso está a la altura de Alonso, que tiene una consistencia 50 veces superior, ¿no?
Pero bueno. Claro, vieron los puestos de Stroll. Vamos a hablar de ellos dos juntos y después le damos puntuación porque tienen la misma cantidad de puntos. Claro, sí, ¿no? está bien. Luego tienes a Alonso, ¿verdad? Los puestos que les dije ahorita de Stroll. Luego tienes a Alonso que tiene un 11-15, 11-15, 11. Y después cuando el auto estuvo para puntos es un 9-7-7-9 y el 17 de Bélgica. Porque el auto no estaba en Bélgica, pero luego metió un quinto lugar en Hungría. Lo de Alonso es... Si tú quieres medir dónde está el auto, mira Alonso, por favor, no mires a Stroll. Claro. pero sí. Bélgica es la excepción porque sabemos de que el auto no le encontraron la vuelta, no fue un problema del equipo. Pero como decís vos, después las otras 9, 7, 7, 9, 5. O sea, claramente el auto está para los puntos. El tema es de que en el medio de esa carrera Stroll le estaba metiendo el auto P15, P16. Entonces... No sé qué hacer con ese tipo. Mi puntuación es la siguiente para Stroll. En lluvia, 11 de 10. Sin lluvias, menos 10 de 10. O sea, no hay punto medio. Con el asterisco de China y Hungría que también manejó para un 13 de 10. No sé qué hacer con este chavo. Sí. Pero no hay punto medio con Stroll. Si hay lluvia, es cena. Si no hay lluvia, es... Stroll es Stroll. Él es de puntuación especial. Sí. No lleva número. Alonso. Sí, no, es raro. Alonso, ¿qué hacemos? Porque Alonso City. Mr. Consistency. Sí, es el Russell de la tabla media. Tuvo un inicio de año bastante duro porque el Aston Martin estaba como esperábamos nosotros que estuviese el Sauber o el Alpine. Tuvo un inicio de temporada terrible Aston Martin. Tanto que agarraron de los pelos que no tiene a Newey, lo sacaron de la mesa del 2026 y le dijeron, por favor, haz algo por este 2025, porque si no... y de repente vimos a Newey en la pista con su uniformito de Aston Martin, su carpetita en la mano, tomando notas, y de repente el Aston Martin haciendo puntos con total consistencia, una locura. Y cuando el auto está, Alonso se ve que cuando el auto mejor él lo disfruta, lo muestra, está contento. Luego lo vimos a principio de temporada como fatídico. Lo único que me preocupa de Alonso esta temporada, Martín, son esos dolores de espalda que creo que lo van a retirar antes de cualquier otra cosa. Está empezando a sentir los 40 monedas, ¿no? Yo no he visto ningún otro piloto quejarse de dolores de espalda en la vida. No, Hamilton 2022 es lo más cercano y son generacionales, así que sí, está llegando ese punto. Sí, bueno, pero... bueno, fuera de eso, Alonso sigue siendo Alonso. No, está impecable. Para el auto que está manejando. Sí. Yo le doy su 8 merecido. Alonso le voy a dar 7 porque las primeras carreras, ya te digo, por ejemplo, China, el auto... Qué bueno que no te tuve de profesor en la universidad, Martín, porque no tendría título. No, es que la primera, ya sé que el auto no estaba y él demasiado que no estaba, pero cuando tenés a Stroll en Australia y China sumando puntos cómodos, rindiendo, y mientras tanto el chabón tipo chocaba, como en Australia, le tenés que bajar un par de puntos, así que 7 para Alonso. Bien, bueno, sí. Sí, Alonso es uno de los grandes. Y bueno, una de las sorpresas del año, o no sé si sorpresa, ¿no? Porque Esteban Ocon, 27 puntos, top 10. ¿Qué hace Ocon top 10? ¿Qué hace Ocon top 10? Bueno, en China capitalizó creo que la mayor cantidad de puntos de la temporada entre el sprint, la carrera, los retiros, que supo aprovechar bastante bien para sacar esos puntos adicionales. A ver, Oliverman no tiene la experiencia para extraer el máximo potencial de un Haas que cuando aparece lo tienes que aprovechar porque no sabes cuándo vuelve a aparecer. Ocon lo está haciendo, Ocon está extrayéndole bastante al Haas. Creo que en clasificación a lo mejor le falta un poquito más a Oli. A veces parece que no, a veces parece que está mejor, pero Ocon ha sido simplemente consistente con el auto y sabe extraerle lo que le tiene que extraer cuando el auto existe, cuando aparece mágicamente en el paddock como para ser competitivo. Mira, lo único que decir, no tengo el mano a mano en este momento, lo tendríamos que haber buscado, pero ¿de cuántas carreras van? ¿13, 14? Creo que al menos 5... Berman debe haber terminado por encima de Ocon. El tema es que justo en esas carreras no sumaba puntos, ¿no? O no sumaba tantos puntos. Pero eso, Ocon, como decimos, cuando capitalizó a lo grande. Pero no es un año donde está paliciando a Berman como los puntos hacen parecer. Es bastante parejo el rendimiento. Así que eso, bien por Ocon por las carreras buenas que tuvo. Pero también tuvo muchas carreras donde fue muy lento y podés responsabilizar al auto. Pero estaba perdiendo mano a mano con su compañero de equipo. Así que eso para mí es como un asterisco. Mira, aquí lo tengo rápidamente, vamos a hacerlo rapidito, ¿no? Australia, Ocon 13, Berman 14, China, Ocon 5, Berman 8, Japón, Ocon 18, Berman 10. Ahí le dio una paliza. Claro. Luego tenemos Bahrein, octavo, Berman 10º. O sea, están muy, muy parejos. En efecto, pasó que cuando Berman estuvo mejor, no fue en posición puntuable. Claro, o te metía un P10. En cambio, cuando Ocon estuvo bien, te metió el P5 de China, P7 de Mónaco, ¿no? Entonces es como que eso suma mucho en la segunda mitad de la tabla. Claro.
Pero, por ejemplo, luego en las últimas carreras tienes a un Berman que quedó 11 en Canadá, Austria, Gran Bretaña y Bélgica. Mientras que en el mismo espacio de carreras tienes a Ocon en noveno, décimo y de repente 13, 15, 16. O sea, hay una inconsistencia allí, ¿no? Claro, por eso te digo, es como que Ocon para mí cumple, pero tranquilamente podría ser mejor. Por ejemplo, vamos a usarlo como referencia a los dos que vienen, Hülkenberg y Albon, creo que fueron mucho más consistentes que Ocon, por ejemplo, y por eso están por encima. Así que por eso Ocon yo le voy a poner un 6.5, porque está bien, creo que es una locura que esté P10 en campeonato con un Haas, pero podría estar por encima de Hülkenberg si hubiera tenido la consistencia que un piloto de su experiencia debería de tener. Yo le doy 0.5 menos, le quito 0.5 porque no tiene los resultados para la arrogancia con la cual se maneja en el paddock. Y bueno, el otro que sí, wow, su primer podio en esta temporada se lo merece todo, es Nico Hülkenberg. ¿Qué temporada está teniendo Nico? Por favor. Noveno, está top 10 en el campeonato de pilotos. Logró el primer podio de su carrera en una carrera difícil. Terminó peleando el podio con el 7 veces campeón del mundo Lewis Hamilton. En la lluvia está haciendo puntos con el Sauber, donde es absolutamente absurdo que esté haciendo puntos. Y ahorita que el Sauber está para cosas grandes, pues nada, le está sacando el provecho después de ese cambio que tuvo Sauber a mitad de temporada. Está teniendo de las mejores temporadas de su carrera. Es que recordemos de que a principio de temporada, tipo, no solamente nosotros, muchos de los expertos, gente en el paddock, gente que sabe, que competidores de ellos decían, Sauber no va a sumar ni un punto este año. O sea, nos veíamos como que Sauber iba a ser el peor auto, pero por lejos de todos. Y a la mitad de la temporada lo tenés a Hülkenberg sacándolo del podio a Hamilton en Gran Bretaña. O sea, historia. Literalmente hizo historia este muchacho y tuvo una inconsistencia que no se esperaba y que le saca un rendimiento a un Sauber que al principio no estaba y que ahora que está, lo está capitalizando. Así que eso, es uno de los mejores años de Hülkenberg, uno de los pilotos sólidos, ¿no? Que demuestran de que los pilotos con experiencia, o sea, lo hacen valer. Él es uno de esos pilotos con experiencia que lo hacen valer, así como Alonso, como lo fue Magnussen, ¿no? Cuando volvió a Haas hace unos años, antes de tener la caída que tuvo el año pasado. Así que eso, Hülkenberg, no sé si 8 o 9 incluso, 8 puntos, porque creo que está bien un 8. Yo le doy un 9. Yo le doy un 9 porque es la carrera, es la temporada donde logró su primer podio después de 50 años en la Fórmula 1. Tiene mucho valor. Y también le doy mucho valor, Martín, a cómo está ayudando a Bortoleto a desarrollarse, cómo está ayudando en el equipo. Sí, es el piloto que necesita en este momento Audi, definitivamente. Sí, 100%. No sé si Bortoleto hubiera tenido las performances que tuvo, si hubiera sido con otro piloto. Hülkenberg claramente es como una, no sé si figura paterna, ¿no? Pero es como el piloto que lo lleva por el buen camino. Y bueno, 37 puntos, noveno, excelente año hasta ahora. Y hablando de excelente año, fíjate el salto que vamos de puntos, ¿no? Hasta acá venía todo bastante parejo y de 37 nos vamos a 54 con Albon en octavo, con un Williams. El mejor año de Albon, por lejos. Te digo la puntuación antes de mi opinión. Para mí Albon es un 10 de 10 esta temporada. No ha cometido errores. Es un performance espectacular. Le está dando una paliza a un piloto que viene de Ferrari, Martín. Está dando una paliza a Carlos Sainz. Está en el pico absoluto de su carrera y se ganó completamente ese asiento de Williams para que nadie lo ponga en duda por el siguiente set reglamentario mientras él se quiera quedar. Es que la gran duda de Albon a lo largo de su carrera era de que el único piloto decente con el cual había competido mano a mano en autos era Max Verstappen, y obviamente lo puso en 4 y lo mandó, pero lo rompió todo. Después siempre tuvo como pilotos jóvenes, ¿no? Porque en Williams él era como el que tenía que acompañar al rookie y eso no le permitía desarrollarse como podría haberlo hecho. Y viene Sainz, que es un piloto con experiencia, con un estilo de manejo muy distinto, ¿no? Y básicamente siento que Albon lo usó para aprender cosas que no había podido aprender en los últimos años, y con la experiencia que tiene y con el talento que tiene es un antes y un después. O sea, hizo clic de una y empezó a tener performance, empezó a manejar de una manera que antes no lo había hecho. Y ya te digo, mete un Williams en P5, P6 de manera consistente. O sea, en la mitad de la carrera terminó en top 5, top 6, top 7. Con un Williams. Y bueno, en esta parte en la que no está haciendo tantos puntos como antes es porque simplemente ya el auto no está tan competitivo como antes. Pero le sacó el jugo a ese auto y le sacó el jugo al auto para tener a Williams en un lugar del campeonato en el que tampoco era posible visualizarlos antes de que empezara el campeonato. Claro, no, para nada. ¿Dónde está Williams ahorita? Tenemos a Williams en el 5º lugar,
casi 20 puntos por delante de Aston Martin. Y prácticamente todo eso es de Albon. Es que Albon está ¿cuánto? A 2 puntos. No, está a 2 puntos por encima de lo que tienen Alonso y Stroll combinados. O sea, la diferencia es literalmente él. Así que eso, excelente año de Albon, el mejor año de su carrera. Sí, 9 puntos por el simple hecho de que hay otros pilotos que creo yo que la están rompiendo más. Y me guardo el 10. Pero 9 puntos cómodo para mí, para Albon. A ver, llegamos a otro rookie controversial, digamos a Kimi Antonelli. ¿Cuál es tu opinión de Kimi en esta temporada? Kimi Antonelli... Este es el tema. Había arrancado bien... Okay, este es el tema. Arrancado todos los fines de semana muy mal, pero terminado los fines de semana muy bien. Hasta que dejaron de terminar los fines de semana muy bien, ¿no? Como que el segundo cuarto... O que los dejaron de terminar. Sí, no terminaban directamente, tal cual. Era como choque, retiro. El de Gran Bretaña quizás no fue su responsabilidad, pero lo de Austria no, es complicado, ¿no? Y está teniendo muy malas carreras últimamente. Sí, ha tenido muy malas carreras. Está ahorita en un bajón emocional, en un bajón técnico, pero con la suerte de que está en un equipo que lo va a soportar un poco más, ¿no? Probablemente le va a seguir dando las herramientas para que siga creciendo. Empezó bastante bien, la verdad es que he lived up to expectation, estuvo con el hype que había sobre él. Terminó carreras en cuarto, sexto, un 11 en Bahrein, luego tuvo un sexto, otro sexto. El podio en Canadá. Y ahí empezó el did not finish. Sí, no, una locura absoluta. Ese tercer lugar en Canadá, donde el Mercedes estuvo bastante sólido, pero ha tenido en total 4 carreras en las cuales no ha terminado, una de ellas en Emilia-Romagna, en donde se lo vio quizás un poco distraído por quizás la cercanía de la gente que quiere, pero ya luego ha tenido errores groseros, bastante groseros, que en mi opinión están en lo mental, en una desconcentración mental o en un bajón anímico en este stage de la temporada. Sí, creo yo de que es como una especie de bola de nieve, ¿no? De Imola en adelante, no sé qué le habrá pasado, pero sí, es como que esa bola de nieve que empezó con una mala performance y después en Mónaco, donde no fue su responsabilidad, ¿no? O sea, tuvo una mala quali que sí es suya, pero después la carrera no tenía nada que hacer por el quilombo de tráfico que había adelante. Pero después de eso... Lo de Austria, imperdonable. Lo de Austria fue un intento no, lo de asesinato múltiple, o sea... Y Bélgica, lo de Bélgica estaba al borde del llanto, ¿no? De que era como completamente autocrítico, entonces... sí, es mental, claramente el problema de de Kimi. Lo bueno es de que es muy apoyado por parte de Mercedes, pero eventualmente tenés que dar performance. Este año se puede dar el lujo de tener estas carreras de miércoles. Esperemos por su bien de que vuelva a tener carreras como las que demostró, especialmente Japón. Yo no me voy a olvidar de Japón, porque los libres 1 estaba tipo P20, P19. Los libres 2 era como, ok, se está arrimando P11. Y cuando te querés acordar, llega la quali y lo mete en Q3 sobrado y está peleando tipo a 3 décimas de la punta, ¿no? Entonces es un piloto que claramente tiene el potencial de ser rápido, pero se le nota la edad, se le nota la falta de experiencia, se le nota la presión que él mismo se está poniendo, creo yo. Sí, sin duda, pero está en el lugar correcto como rookie. ¿Qué puntuación le damos a Kimi? Yo le doy, por el hype que hay sobre él y las expectativas, le doy un 5.5. Para mí un 6, ahí en esa zona, sí, coincido. Porque no había arrancado mal, era creo yo de los mejores 3 rookies, pero sí, las últimas carreras no tiene excusa. Bueno, luego tenemos de cuarto, Martín, a George Russell con 172 puntos. Nos vamos a saltar. ¿Qué? No quiero hablar de los otros dos pilotos. Me niego. Me duele, Martín. Mirá, no hablamos de... Muchachos, les aclaro. No hablamos de las predicciones porque nos quedamos sin tiempo si nos ponemos a hablar de las predicciones, pero yo voy a tirar el pequeño dato que creo que vos lo habías dado a uno de los 2 pilotos que vienen ahora como posible campeón. Incomprobable. No en el audio no se escucha nada. Ese episodio tuvo el micrófono, así que estamos protegidos por él. No, ya tenías buen micrófono en esa. No. Puta madre. Ay, no arranquemos por el que viene P6 con 109 puntos, Sir Lewis Hamilton. Yo no me voy a olvidar más de China. Puntuación de 3 de 10 le doy. No, yo no me voy a olvidar más de China, porque en China yo me había ilusionado, pero... hizo un excelente fin de semana en China, pero bueno, era él contra el equipo, era él contra los otros 10 equipos de la parrilla, incluido Ferrari, o sea, básicamente no puede. Ha tenido problemas de todo tipo. Sí tiene, o sea, hay un problema de Hamilton al no adaptarse
al coche y al no adaptarse al estilo de manejo de los coches de efecto suelo, que es básicamente su problema en todo este set reglamentario. Es un problema eso que te iba tiene a desde el decir, año claro, 2022. de 2022 viene teniendo estos problemas. Que y en nunca Ferrari pudo simplemente son corregir. peores. Claro. Y Russell demostró que en efecto Russell se logró adaptar al estilo de manejo y sacarle mucho más al Mercedes de lo que Hamilton pudo. Y en este momento igual Charles le está dando una paliza. También tiene el problema Martín de todo ese proceso de adaptación con Adami, todas las debacles por radio que han existido, todas las lágrimas que ha derramado en el paddock o que se han estado a punto de derramar en el paddock por parte de Lewis. Ha sido una de las peores temporadas para él. Justamente antes de grabar estaba viendo The Race hizo una entrevista a Vasseur y Vasseur admite que subestimaron las herramientas que el equipo tenía que poner a disposición de Hamilton para adaptarse a un equipo. Y mencionan algo en lo cual yo no había pensado, pero ¿cuántos años tuvo Hamilton en Mercedes y cuántos años estuvo en McLaren? Fueron sus únicos 2 equipos en Fórmula 1. Claro. O sea, él está acostumbrado a una estabilidad. Sainz, por ejemplo, de que es un trotamundo. Que cambia de equipo cada 2 años. Claro. Sí. O sea, y eso es o de una Alonso, habilidad que los pilotos también tienen que aprender. Claro, exacto. Eso es algo que los pilotos tienen que aprender. No es tan fácil como decís vos, estar 10 años en un equipo y después saltar al bote y pretender de que de la nada va a rendir. Porque no solamente que es un auto distinto, es un auto distinto con un motor distinto, con unos frenos distintos. Es un piloto que tiene una particularidad de manejo muy ligada a cómo siente los frenos. Y además es un equipo italiano mudanza donde mudanza de país. Claro, hasta el idioma de cultura, es un problema. De todo, absolutamente de todo. Claro, una forma de trabajar completamente distinta. En eso pues sí, defender a Hamilton, pero Hamilton es uno de los grandes de la historia. Se espera muchísimo más de él. Yo espero que su retiro en Ferrari no vaya a ser este año y no vaya a ser en las circunstancias actuales de resultados. El auto no está completamente cierto. Pero bueno, Leclerc está poniendo el auto un poco más encima y Hamilton ha tenido carreras bastante malas en los últimos grandes premios que hemos tenido. Y bueno, sí, muy mal año para Lewis y lo está destruyendo completamente anímicamente. Y Lewis es un piloto que no tiene punto medio en lo anímico, o está feliz o está al borde del suicidio. No hay otra. Yo con lo que me quedo es de que de las sprints que tuvimos, creo que está 2-1 Hamilton. Y eso demuestra de que el ritmo puro, cuando no tienen que pensar en que el auto y que el piso y que la gestión y que lo que sea, Hamilton el ritmo lo tiene, ¿no? Por eso yo me quedo con China. Yo creo que China fue el perfecto ejemplo de lo que va haciendo el año de Hamilton. A una vuelta, cuando él simplemente puede manejar y hacer lo suyo, ¡pum!, ganó China por paliza. Y después cuando tenés que hacer una carrera entera de 2 horas y gestionar y dependés del equipo y todo eso, Leclerc con medio alerón te gana. Entonces, creo yo de que ese es el perfecto ejemplo de lo que fue el año de Ferrari. Y además de eso, a ver, a mí no se me borra de la cabeza ese trompo llegando para autobús en Bélgica también, en uno de sus circuitos favoritos, predilectos y en el que tiene más éxito. Eso te demuestra lo poco conectado que está con el auto, con cómo manejarlo. Está pasando por un momento bastante duro ahorita Hamilton. Y la solución de ese problema, Martín, no depende solamente de Hamilton. Depende, yo diría que un 40% de Hamilton y el otro 60% es todo de Ferrari. En cómo lo van a integrar en la cultura del equipo, con el ingeniero, con la configuración del auto para hacerlo cómodo para él. Y bueno, creo que ahorita en este momento lo que Hamilton está clamando es que llegue el nuevo set de regulaciones, que se vaya a la mierda el piso, sí. el efecto suelo y tratar de manejar un auto en el cual él tiene varias ventajas, como por ejemplo la administración de la batería y todo, que se habla que puede ser su gran fuerte para el próximo set de regulaciones, pero sí, fuera de eso en esta temporada, de las peores temporadas de Lewis Hamilton. Aún así le voy a dar 5 puntos porque el hecho de que esté a solamente 40 puntos de Leclerc, siendo de que no está teniendo tan mal año, es como que no es tan malo. Cuando mirás la posición en la que puso el auto a lo largo del año, está más o menos donde está la Ferrari. Entonces, 5 puntos. Ok, bueno, entonces ya que no me deja saltármelo, vamos a hablar del que está de quinto. Que viene siendo Charles. 151 puntos, está a 21 puntos de Russell. Igual, año complicado. Ferrari, que venía de ser el segundo en constructores el año pasado, comenzó este año con un auto cuya suspensión no quiero recordar. No, sí, la suspensión y que el piso y de que tiene que cuidar el auto y que tiene que ponerle mucha presión a los neumáticos para que no lo devuelvan a descalificar.
Es complicado. Ferrari, Charles ha pagado el precio, pero aún así tiene 5 podios este muchacho, cosa que Hamilton solamente logró en sprints, y eso demuestra de que el auto, no sé si está para ganar porque McLaren claramente es por lejos el mejor auto, pero es el que está más cerca. Y Leclerc lo ha puesto ahí, lo ha demostrado de que el auto está para pelear. Así que eso, con altibajos, pero no es el peor año que ha tenido Leclerc. Y hay que decir algo, es un año en el que Ferrari cambió la filosofía de carrera por quali. Veníamos de años anteriores en los cuales Charles metía el auto en pole o lo metía en primera o segunda fila sin ningún esfuerzo. Y el auto luego se venía abajo en carrera. Ahora tenemos un auto que no, en las primeras 10 de 12 carreras del año, el auto no tenía ningún tipo de potencial para clasificación. Por la configuración, por la suspensión, por el piso, por lo que tú quieras, no tengo ni idea de... Tiene tantas cosas mal el auto este año que no sé a cuál echarle la culpa. Pero definitivamente era un auto que no estaba para quali, y la quali era el mayor fuerte que tenía Leclerc. Luego, en estas últimas 2 carreras, en las que incluso logró meter una pole position que se sacó del sombrero de la nada en Hungría, que bueno, al final no pudo defender. Veníamos de lo inverso, en un carro que se venía más en la carrera, que tenía una excelente gestión de neumático, podían hacer la estrategia que quisieran, aunque siempre se equivocaban en la estrategia, este año quizás no tanto. Pero sí, se vio ese cambio. Y Leclerc simplemente está sacándole el máximo potencial que pueda a Ferrari, que está segundo en constructores, a pesar del mal inicio, el terrible inicio que tuvieron después de esa doble desclasificación en China, que creo que mató la moral del equipo, y con razón, ¿no? Sí. Pero bueno, puntaje, te lo dejo a vos, te lo cedo a vos la responsabilidad de ponerle los números a Leclerc. 90, 60... no, perdón, no son esas. No, bueno. Bueno, le voy a dar un 7 a Charles, no es su mejor temporada. Ok. Banco el 7. Porque han habido carreras donde definitivamente podría haber rendido mejor, pero definitivamente está teniendo la consistencia. Es como que a veces maneja un poquito por encima de la Ferrari, así que me parece bien el 7. Y bueno, ahora hablando de consistencia, vamos con Mr. Consistency del año 2025. Sí, el señor Regina George. El señor Podios Locos. El señor no hace nada, P3. ¿Qué año este? Es que este año, lo dijimos al principio, era para Russ, o sea, Piastri, Norris 1-2 y Russell ahí tercero. La cantidad de podios que farmeó este muchacho, especialmente en la primera mitad del año, asqueroso. Victoria en Canadá. Sí, bueno, tiene ¿cuántos? Bueno, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 podios tiene. El último heredado de Charles, por esos problemas en Hungría. Y nada, está teniendo un año en el cual se ganó esa firma de contrato, Martín. Sí, 100% se merece la renovación que está teniendo Mercedes. Es su mejor año, pero sobrado por lejos. Y la verdad es que yo no me esperaba un Russell así de competitivo para lo que es la parrilla, ¿no? Siendo de que McLaren está en Narnia, uno siempre esperaba más de Verstappen, definitivamente esperábamos más de Ferrari, pero el que estaba ahí para capitalizar cualquier situación era siempre Russell. Y cuando no está en el podio está P4, P5, no es que está lejos, así que excelente año. Por algo está P4, ¿no? En el campeonato de pilotos. Voy a decir algo que normalmente no diría públicamente, pero aquí dejo constancia pública en YouTube y en Spotify de esto que voy a decir. Qué miedo Russell con Mercedes competitivo el año que viene, Martín. El año que viene es el candidato a ganar. Si se da lo que parece que se va a dar, es el candidato a ganar el campeonato, sí. Sí, da bastante miedo por esa consistencia. Ya logró estar en un punto de su carrera en el cual lo que le falta básicamente es que su auto sea más competitivo. Fuera de eso, está en donde tiene que estar en todos los aspectos. Muy buen año de Russell, es su mejor año. Y venía de buenos años ganándole el mano a mano nada más y nada menos que a Lewis Hamilton. Ahora asumió el rol de número 1 del equipo como lo tenía que asumir. Entonces, nada. ¿Qué le doy a Russell? Le doy un 9 de 10. Para mí son 9. Porque ha tenido pequeños momentos donde no es que es lento, siempre fue rápido, ¿no? Pero ha tenido momentos donde demuestra de que de lo mental no siempre es su fuerte, te puede llegar a ser como medio pelotudo, pero nada, detalles menores. Así que para mí un 9 cómodo. 9. Y delante de Russell, no sé si logré terminar allí, te soy honesto, pero tenemos ahí a Max Verstappen con 187 puntos, apenas de 15 puntos por delante. Y bueno, Max tuvo un inicio de año extraordinario en donde era 10 veces más que el Red Bull que estaba manejando.
Para mí, mira, voy a ser sincero, me voy a olvidar de España porque si tenemos que hablar de España, para mí, para lo que es Max Verstappen, como que lo perjudicaría un montón. Pero lo voy a dejar de lado por el hecho de que creo yo de que fue la excepción, fue como el momento donde hasta él se desconoció. Si ignoramos España, es el único piloto que es 10 de 10 este año, sobrado. El auto está por debajo de Racing Bulls. Este auto debería estar ni siquiera en el top 10. Sin embargo, él está P3 en campeonato de pilotos. Tiene 2 victorias. Tiene menos podios que Russell, ¿no? Pero un promedio de carreras muy bueno. Así que eso, definitivamente está por encima de lo que está el auto. Fue candidato al título hasta mayo. Con un auto que no estaba para pelear el título. Hasta la Emilia-Romagna era candidato. No tiene sentido. A ver, esos resultados que obtuvo en las primeras 6 carreras, 7 carreras del año, imploraban al equipo una mejora para que pudiera seguir compitiendo. Mejora que no llegó y que le costó la cabeza luego a Christian Horner. Pero Max hizo lo que tenía que hacer y es lo que hacen los grandes pilotos de la historia cuando tienen que sobreponerse a un auto que no es el más competitivo, pero que ellos saben extraerle el rendimiento máximo, y fue lo que hizo Max esta temporada. Coincido con un 10 de 10 para Max. Ya ahorita simplemente, o sea, ese mal resultado que tuvo en Hungría, si él llegó noveno detrás de un B-Carb, el auto no estaba para ganar la B-Carb, así de mal está el Red Bull en este momento. Es que a ver, para mí lo sorprendente de Max es esto. España quedó P10 porque él fue un pelotudo y en Austria porque se lo puso Antonelli. Pero ponerle que en esa carrera le sumamos los 30 puntos que merece haber tenido, en este momento estaría ¿a cuánto? A 50 puntos de Norris, lo cual es una locura con lo completamente sobrado que está McLaren, ¿no? El hecho de que él esté a un paquete de mejoras, de pelear el campeonato de pilotos, con este auto que es tan atroz, demuestra el nivel de talento que tiene Max Verstappen. Y bueno, ahora vamos por los 2 contendientes del título. Ya para terminar esta lista, Martín, tenemos a Lando Norris, Oscar Piastri. Empezamos por Lando, que está con 275 puntos y un inicio de temporada que no estuvo a la altura de las expectativas de la era de Lando Norris. No, pero... Vamos a poner el pero. Ahora yo creo que oficialmente sí estamos... Después de Canadá. Hasta Canadá, choto de mierda. No merece estar acá, pero hay que putearlo de pies a cabeza. Pero después ganó en Austria, ganó en Inglaterra, segundo en Bélgica con un podio en la sprint de que para mí tranquilamente le daba para P2, pero bueno, Piastri no pudo atacar a Max y McLaren se cruzó de brazos. Y después ganó en Hungría. O sea, 3 de 4 victorias. Estamos oficialmente en la era Lando Norris, si me preguntas a mí, ¿eh? Ahora parece que empezó. Tenemos, bueno, si continúa el momentum para cuando regresemos a las carreritas, Martín, vamos a tener pelea por el campeonato de pilotos, al menos. Sí. Y bueno, en un año como este de dominio absoluto de McLaren, es lo menos que podemos pedir, es tener esa lucha entre Piastri y Lando Norris. Lando Norris, que su mayor enemigo, el mayor enemigo en todo el paddock de Lando Norris es... Lando Norris. Lando Norris, correctamente, amigo, que bueno que pensamos igual. Es el espejo de su peor enemigo. Lo mental, sí. O sea, tiene todas las... A ver, lo hemos bardeado muchísimo a Lando aquí en este podcast, nos hemos burlado, pero Lando... El problema de Lando es que Lando tiene el potencial para ser el campeón del mundo, no tenía que estar sufriendo lo que está sufriendo ahorita para ganarle a Piastri, pero en lo mental lo destruye, y cuando lo destruye no encuentra nada, se equivoca, choca contra el muro en Canadá, por ejemplo. Y eso es lo que no puede permitirse, porque tiene un depredador sentado en el otro lado del garage, que es Oscar Piastri, que está teniendo el mejor año, y no va a ser su mejor año, porque Piastri tiene un potencial enorme todavía por desarrollar en Fórmula 1. Entonces, Lando tiene que mantener el momentum que tiene ahorita para poder ponerle el trofeo a esa era Lando Norris. Claro, porque... No sé si lo puede hacer. Yo creo que lo que por ahí se tiene que dar cuenta es que cada vez que puteamos a Norris es porque sabemos de que da para más. O sea, cuando tiene carreras como Canadá donde va y va por un hueco que no existe y lo choca y arriesga tipo el bienestar de los 2 pilotos del equipo, es porque sabemos de que el nivel y el talento da para más que eso, pero a veces lo mental lo bloquea. Entonces es esto. Los 15 puntos, 12 puntos que perdió en Canadá, estaría de primero ahorita en el campeonato. Sí, estaría por encima de Piastri. Es que la velocidad la tiene. Ahí perdió, claro.
Y esos detalles son pequeños detalles que no podés regalar cuando estás peleando un campeonato. Y esas son las cosas que no regala Piastri, que no será tan rápido como Norris, pero con consistencia y con frialdad mental está por encima y merecidamente. Yo le doy un 7 a Lando. Si no es que un 6. O sea, y no porque los resultados sean malos, sino que podían haber sido mucho mejores. Claro, o sea, los resultados buenos son buenos porque gana y porque el auto está para ganar, pero cuando no está, no está hablando, es negativo el aporte que da. Cuando no está, no minimiza daños. Claro, no sabe minimizar daños. Los empeora. Eso es lo que se hace Piastri, eso es lo que hace Russell, por ejemplo. Exactamente. Y luego tienes a un Piastri que es un niño. Piastri es un niño y que está en su tercer año. O sea que es absurda la temporada que está teniendo en este momento Piastri. ¿Cuántas victorias logró Piastri este año? 3, 4, 5... Espera, me perdí. 2, 6. 3, 4, 5, 6. 6 victorias. Donde no ganó está en podio, excepto por una carrera. Exacto. 2, perdón. Excepto por 2 carreras, Australia y Canadá. Australia, que tuvo el problema de que se fue al pasto. Esa fue una carrera donde no minimizó daños. Los dos McLaren se fueron bailando el pasto. Lando supo volver porque tiene 58 años más de experiencia que Piastri. Piastri se quedó patinando un poco en el pasto y eso le terminó costando más posiciones. Si ignoramos eso, una sola carrera no estuvo en el podio. O sea, eso es, como decimos, minimizar daños. Si no gana, está segundo. Si no está segundo, está tercero. Pero nada, eso. Para mí Norris es un 6 y para mí Piastri es un 9. Porque impresionante. Para mí Piastri es un 8 y te voy a decir por qué es un 8. Porque vamos a ver, todavía estamos por ver lo mejor de Piastri. En el 2026, en el 2027, en el 2028. O sea, todavía le falta crecer mucho. O sea, este no es el máximo Piastri que nosotros vamos a ver en la Fórmula 1. Por eso le doy un 8. Es uno que está creciendo y uno que está aprendiendo. Claro. Entonces, ¿qué tenemos a Piastri? Absoluta frialdad en el pensamiento. Me quedo con la radio de Hungría, donde le dicen en carrera, Leclerc paró. Y él, pensando no en la carrera, sino en el campeonato, le dice, a mí no me importa Leclerc, ¿qué está haciendo Norris? Porque él no está peleando una carrera, él está peleando un campeonato. En cambio Norris pelea la curva, pelea la carrera, pelea la vuelta, pero no pelea el campeonato. Y esa mentalidad sí la tiene Piastri. Y le va a costar bastante a Lando ganarle, porque va a ser una pelea a muerte hasta Abu Dhabi entre los dos pilotos. Sí, para mí, lo dije 28 veces, lo voy a decir de vez número 29, para mí Piastri es el nuevo Häkkinen, tiene una frialdad que ni Kimi Raikkonen en sus mejores años tenía, tiene una capacidad para calcular y para que no dejarse llevar por los momentos negativos, ¿no? Y es lo contrario a Norris. Norris, salvo Hungría, hay que darle el mérito en Hungría, que tuvo desde lo mental un fin de semana muy complicado, y el chabón salió y metió una estrategia increíble y ganó la carrera, ¿no? Así que eso, para mí, ya te digo, para mí está bien el 9 en Piastri porque salvo Australia no hay reproches de lo que está haciendo Piastri en esta carrera, en este año, y carreras donde claramente no tiene el ritmo, igual está segundo o incluso a veces gana. Entonces, excelente año de Oscar, muy por encima de lo que cualquiera esperaría de un piloto con 3 años de experiencia. Totalmente. Y bueno, lo bueno es que vamos a tener pelea por ese campeonato de Zandvoort en adelante. Y nada, va a ser un final de temporada de infarto entre los McLaren, básicamente. Y bueno, nos empezamos a mentalizar para Zandvoort porque la semana que viene se viene el curva a curva. Volvemos con el curva a curva, Manu. Se acaba el parón, me estás diciendo, Martín. Todavía no. Faltan 2 semanas. Faltan 2 semanas más de sufrimiento, pero ya estamos en rango de sentir la previa. Ya estamos ahí nomás de la Race Week, así que tenemos que agarrarnos de lo que podemos, ¿no? Y bueno, sí, curva a curva, predicciones para Zandvoort. Y hacemos un repaso rápido antes de cerrar en cómo está el campeonato de constructores, Martín. Dale, vamos a arrancar con el campeonato de constructores en el piso total absoluto. Alpine. Tenemos a Gasly, Alpine, F1 Team, con los 20 puntos que ha logrado Gasly. Porque los otros dos pilotos no han podido hacer ni siquiera ya van a llegar los puntos de Franco. Te lo prometo que Frenos Chocapinto va a sumar eventualmente, es cuestión de tiempo. Yo confío en Martin Carr. Luego tenemos de noveno a Haas con 35, luego Racing Bulls con 45 puntos. Y la más inesperada de todas las posiciones en la parrilla es la que viene, es a Sauber,
por encima de Racing Bull, por encima de Haas y por encima del Alpine con 51 puntos. Gracias podio de Nico Hülkenberg. Sí, no, y ojo que no me sorprendería de que acá 2 o 3 carreras estén por encima de Aston Martin, porque está con 51 Sauber, con 52 Aston Martin y no más, que es un auto que es muy desparejo el rendimiento, no se sabe cuándo va a rendir, no se sabe cuándo no. Y bueno, de ahí para igual adelante... los dos autos que más mejoraron, ¿no? Que Sauber y Aston Martin. Sí. Sí, sí, ok, está bien, sí. Sauber definitivamente. Aston Martin, ponele, porque arrancó mal el año y acá están en P6. Después está sobrado P5, 70 puntos Williams, que en el medio de la nada, gracias a Albon obviamente. Y tenemos a Red Bull Racing, alias Max Verstappen F1 Team, con 194 puntos en el cuarto lugar. Después, acá es donde está la pelea que nadie lo quiere ver, no la pelea por el segundo, pero que es una pelea muy interesante, que es Mercedes con 236 y Ferrari con 260, que creo yo que esa Ferrari es la pelea de campeonato de constructores. Sí, el primero lo ignoramos completamente. Sí, no, es la pelea por el segundo. Creo yo que Ferrari tiene la suerte de que tiene 2 pilotos, a diferencia de Mercedes y de Red Bull, y es por eso que están segundos, no sé, sobrados, pero cómodos. Sí, bueno, sí. Si el auto reacciona en la segunda mitad de la temporada y los dos son capaces de meter el auto en puntos, pues Russell podrá hacer todos los podios que quiera, pero a lo mejor no les va a alcanzar a Mercedes para ese segundo lugar, que igual no le interesa a ninguno de los dos excepto por lo económico. No, claro, sí. Sí. Y nada, luego tenemos a Ferrari con 260 y tenemos a McLaren con 559. Tiene básicamente más del doble de puntos de Ferrari en el campeonato. Es oficialmente el único auto de Fórmula 1 en esta parrilla. Están en su propia liga, hacen lo que quieren, la verdad. McLaren 1-2 asegurado en casi todas las carreras. Absolutamente. Y bueno, entonces Martín, la semana que viene tenemos el curva a curva para Zandvoort, ya en preparación para el fin de la tortura, para el fin del parón de verano. Ya vuelvan a laburar, por favor, suficientes vacaciones. Ya, váyanse de Italia, váyanse de Grecia, váyanse de Mónaco a trabajar. Yo me voy a tener que lavar los guantes, voy a tener que volver a prepararme para manejar, no toco el volante hace semanas, así que a practicar se ha dicho esta semana. Se viene la vuelta ultra rápida de Martín en Zandvoort, entonces, ¿no? Suerte. Abro el DRS en la peraltada y termino contra el muro. Cuidado Hadjar que te bajan, cuidado Lawson que te bajan de Racing Bull si te ponen aquí a Don Martín Carp. Se viene el nuevo Duhan, muchachos, prepárense. Y bueno, con eso terminamos por hoy. Opiniones, déjenlas aquí en el chat. ¿Quién es su top 5 de pilotos? ¿Quiénes son para ustedes esta temporada? Y like and subscribe.